Les damos la bienvenida a este evento realizado por el Grupo Libertario Vía Libre, un encuentro acreditado llamado Análisis de Coyuntura de América Latina para el 2021. El día de hoy nos van a acompañar dos personas, una que es Bruno Lima Rocha, un analista internacional, también miembro que, bueno, persona que apoya a la coordinadora anarquista brasilera y nuestra compañera Lu por parte de Vía Libre. Les agradecemos pues su participación y cualquier cosa estamos pendientes de los comentarios y aportes que nos puedan dejar en la caja de preguntas de Facebook. Eh, Cualquier cosa, pues les invitamos a seguir nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Twitter. Entonces, vamos a iniciar sin más preámbulo. Vamos a dar paso al compañero Bruno Lima, quien nos va a estar acompañando en esta jornada. Bueno, hola a todas y todos. Un gusto la invitación. Gracias por estar aquí. Ojalá yo tenga algún elemento que sea de interés colectivo, que no sean ocurrencias mías. Y voy a intentar ser bastante breve, ¿no? Conforme combinamos. A las compañeras y los compañeros de Vía Libre, la admiración de siempre, entendiendo que es duro hacer política en la linda tierra colombiana que yo tengo la felicidad de conocer. Bueno, yo quería intentar pensar la América Latina a partir de dos niveles, ¿no? Uno es más evidente y cuando uno se piensa en una posición, un paradigma de tipo antiimperialista, viene la presión desde Estados Unidos, Comando Sur, las sanciones en contra de los gobiernos que ellos consideran como rebeldes o no alineados de forma abierta, de forma, yo diría, cambiable y los gobiernos amigos. En ese sentido, por ejemplo, la otra mirada que quería proponer, que sería desde abajo, tenemos un problema de tipo conceptual. Voy a explicar, pero yo me muevo mucho cuando hablo, perdón, si aburro a ustedes. Es que si pensamos como anarquistas, sean ustedes, valorosas militantes, sea la gente que está en apoyo como yo, la perspectiva de la política doméstica es una y la perspectiva de la política continental en función de los gringos es otra. Por ejemplo, conociendo y hablando con personas, no mucho, pero algunas personas confiables y fiables de familias sandinistas de Nicaragua, uno llega a la conclusión que es muy obvio, ¿no? Que el gobierno de Daniel Ortega, que va a fines de noviembre, inicio de diciembre, no diciembre, nomás 7 de diciembre, si yo no me equivoco, intentar otra reelección más junto con Rosario Murillo, su compañera, su esposa de toda la vida, que es vicepresidenta. No es un gobierno respetable, en ese sentido de que uno va a reivindicar que Nicaragua tiene por lo menos una política social justa. Si, por ejemplo, la lucha popular en Nicaragua se dio en contra de lo que sería la reforma o la semi-privatización de la jubilación en Nicaragua. Eso por un lado. Ahora, lo que pasa es que los gringos no entienden nada o complican todo. Y ahí pusieron Nica Act, que sería un acto de sanciones en contra de Nicaragua. Bueno, uno va a pensar desde afuera, el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Entonces, en un plan internacional, o por lo menos continental, el gobierno de Nicaragua sufre sanciones como el de Cuba, como el de Venezuela. Estos dos planes son muy importantes porque tenemos en Latinoamérica una tendencia, y es natural que así lo sea, en función de la presencia del imperio yanqui, a comprender todos los países de una forma más distante o más cercana del Comando Sur, de esta civilización o la anticivilización mayamera, como si fuéramos todos unas, como si fuéramos unas copias mal hechas de Manuel Noriega y otros ejeclaves, otros tipos asquerosos de nuestro continente.
Pero hay elecciones que uno puede tomar desde abajo también. En un plan antiimperialista, yo diría que el gobierno de Estados Unidos, a través de su tesoro americano, todavía tiene sancionado de forma directa a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esto no está cambiando. La otra situación puede ser muy importante es comprender que hay condiciones, si hay organización popular, entretejido social fiable y condiciones de reorganizar lo que estuvo frágil, una retomada post golpe de Estado, como que ocurrió en Bolivia. Uno puede pensar, pero esta es una live anarquista y el tipo está hablando de gobierno, porque son los tiempos concretos. ¿Qué garantías tienen los y las hermanas bolivianas que no van a rendirse al MAS como una nueva burocracia de poder, como ya ocurrió en los tiempos de Evo y de su vicepresidente histórico? La única situación que yo veo, y es de manual, pero sirve, opera, es mantener una parte importante del movimiento popular, como ya llegó a ser en las décadas de 2000 a 2010, con los antiguos ponchos rojos, una izquierda a la izquierda del MAS, pero una izquierda proclamatoria no sirve. Una izquierda que es muy radical en sus panfletos, pero no junta personas, no sirve, o sea, no está inserta en la lucha cotidiana por la supervivencia, perdón, y a confrontar los avances de capital en nuestros territorios. En ese sentido, Bolivia puede ser un aporte importante, pero si hay un síntoma que organiza las condiciones externas de nuestros países, en ese sentido, estamos todos de una forma o de otra entrelazados, es en la desgracia de sermos países aún mineral primario exportadores. Si tuvimos desde el consenso de Washington de los 80 a los 90 una regresión progresiva y muy avanzada, yo diría, una regresión de avanzada por derecha que desindustrializa y hace aperturas económicas terribles que cortan las industrias de nuestros países. Una otra situación, ahí mirando desde abajo, yo diría dos. Una, muy interesante, ¿no? Antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar en Chile por 2 semanas, casi tres, y en Perú por unos 10 días. En Chile sí estuvo con los y las compañeras, en Perú no, pero uno es adicto a noticias, ¿no? News junkie, como dicen los gringos, y ajuna un poco, entiende un poco de la política doméstica de estos países. Cuando en febrero de 2019, yo me acuerdo que Sebastián Piñera tenía de 7 al 13% de apoyo. Creo que llegó otra vez más al 26. Al 26 es lo que tuvo de, de votos en la última elección, que jamás lo va, aunque en Chile no tenga reelección. Si Piñera pone su dedo podrido, su candidato por derecha no llega a la segunda vuelta, imposible. ¿Y cuál fue la gran motivación? Uno puede decir, porque Piñera es muy responsable y quiso vacunar a toda la población. Yo hablé con un amigo chileno otro día y que tiene 44 años y ya estaba en la segunda dosis. Esto en Brasil es como si fuera una utopía. Una pregunta, ¿tú qué quieres de Navidad? Yo quiero la vacuna. Yo quiero la vacuna de Navidad. Y estamos en abril. Pero lo que organiza la salud pública en Chile con Piñera, por lo menos por la pandemia, es el estallido social, la lucha popular. No hay duda en cuanto a eso. No hay duda. Es un país muy represor, ¿verdad? Pero tiene en el Estado básicamente el monopolio de la fuerza. Cosa que yo de atrevido digo que en el hermoso país de ustedes no está así, ¿no? La otra situación interesante que hay que ver es que cada vez más los gobiernos de corte neoliberal tienen poca capacidad de reproducción.
Hay situaciones límites, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, porque la Confederación Indígena, la CONAIE, convocó al voto cancelado, el voto nulo. La abstención, si yo no me equivoco, fue del 29%. Y el candidato de Correa, Arauz, perdió por 5 puntos, 5%. Hay que entender que el correísmo venció la última elección 2017 y que hubo una traición de Lenín Moreno que cambió su programa. Pero Ecuador, si la CONAIE tiene algún grado razonable de cohesión, me parece desde afuera que tiene mucha capacidad de pelea, de confrontación, de lucha. Infelizmente, hablando como anarquista, el plan electoral va a ser una olla muy importante, ¿no? Una olla hirviente muy importante en dos países. Uno, la segunda vuelta en Perú, con Pedro Castillo, que viene como dirigente de SUTEP, que es un sindicato histórico de maestros y de la enseñanza, en contra a Keiko Fujimori. El Fujimorismo es capaz que pierde para la derecha hondureña, pero el Fujimorismo es la solución más bien acabada de entrelazamiento entre neoliberalismo salvaje, represión política y narcotráfico. Y creo que Perú va a pasar por situaciones muy complicadas. Por ejemplo, van a acusar a Pedro Castillo de ser apoyador del Movadef, que es el movimiento por los presos políticos vinculados al antiguo Sendero Luminoso, ¿no? Por desgracia, nadie habla del MRTA, que tiene sus militantes también en Cana aún, incluso su dirigente histórico. O sea, yo diría que en el plan que estamos hoy, hay mucha expectativa por izquierda o por centro izquierda de las posibilidades electorales, como va a ocurrir, perdón, otra vez más en Honduras, en noviembre de este año, recordando que la última elección hubo fraude, pero fraude escancarado, que Juan Orlando Hernández primero cambió la constitución para ir a la reelección, cosa que acusado de cambiar la constitución hecha por los militares en el año 81 en Honduras, escrita por egresos de la Escuela de las Américas en Honduras. Manuel Zelaya Rosales lo derrumbaron, fue el primer golpe victorioso de la era Obama, los 8 años de Obama. Puso 3 golpes en Latinoamérica, uno en Honduras 2009, otro en Paraguay, que Fernando Lugo se recusó a confrontarse, y otro aquí en Brasil, que también el PT, como un gran partido socialdemócrata, tiene mucha vocación de poder por derecho, yo diría por elecciones, y tiene mismo mucha penetración social, en especial de las camadas media, medio baja, pero, y electorado votante pobre, empobrecido de norte a noreste, pero ninguna capacidad de resistencia, ni se propone a nada parecido. Y sufrió un golpe de Estado muy barato, y llevaron de conjunto la sexta economía del mundo, entonces era la séptima, octava, ahora son la 12ª, y la Petrobras, con la reserva del presal. O sea, yo diría que este balance entre los tiempos pandémicos, la ausencia de una presencia callejera mayor, y es comprensible porque la gente no quiere contaminarse, ¿no? Y en general, digo, estoy muy influenciado por lo que ocurre aquí en mi país, en Brasil, que tenemos un presidente negacionista, y ahí para vergüenza de la centroizquierda electoral, o la izquierda como forma de pensamiento en general, Andrés Manuel López Obrador, que viene por la coalición Morena, una fractura por izquierda del PRD, el antiguo Partido Comunista o Partido Estalinista Mexicano, también se hizo negacionista. Una lástima, ¿no? No por Andrés Manuel, pero digo por la imagen que queda, que supuestamente las derechas latinoamericanas serían pro-yanqui, pro-neoliberales, anticientíficas, más neopentecostales o cristianas conservadoras, aunque esto no sea cristianismo, esto es la teología de la prosperidad, el culto al demonio capitalista. Pero el AMLO, Andrés Manuel López Obrador, hizo el desfavor de ser negacionista. Pero tenemos esta condición, que en general las políticas más negacionistas se han dado
según el alineamiento de las derechas latinoamericanas como subservientes de la derecha o la ultraderecha gringa o occidental, de estos gurúes truchos, falsos, como Steve Bannon y otros ejeclaves más, otros asquerosos más. Y esto ocurre en Brasil. Ahora, un poco antes de entrarmos al aire, y yo concluyo con esto, para seguir la conversación, tuvimos en exhibición de la Telecable, pero muy popular aquí en Brasil, la sesión de la Suprema Corte que, en tesis, habilitaba al expresidente Lula para concurrir a las próximas elecciones. Miren, no hay alternativa por centro izquierda, por socialdemócrata, ni por el centro que no pase por él. Y ahí yo veo una situación bastante candente, porque una parte de la magistratura y de la fiscalía en Brasil se hace un alineamiento con la Lava Jato, un alineamiento con el llamado Proyecto Puentes, Pontes, hasta lo hicieron el nombre, los gringos lo hicieron en portugués, que fue la parte más admirable de la intervención imperial de la era Obama, Hillary Clinton, que consiguió a 3 golpes estilo jurídico parlamentar y con eso aprobar una agenda regresiva. Y ahí yo te concluyo. Hay una agenda regresiva, por cierto, que Brasil tiene la más regresiva de las agendas regresivas ya impuestas, como por ejemplo la situación sindical en Brasil es horrible, los sindicatos no consiguen más captación de recursos, perdieron 80% de su presupuesto, tenemos a 21 millones de personas en la miseria, el 59% de las familias brasileñas el año anterior con auxilio emergencial no podrían sostener sus casas con alimento, y somos un país que produce alimentos para todo el mundo, así como Argentina. Y estos son datos del gobierno Menem, por ejemplo. El gobierno Menem en Argentina, las hermanas argentinas, de cada 2 argentinos, uno estaba debajo de la línea de pobreza, no podría alimentarse. En este plan, yo creo, y ahí concluyo mismo, que hay una necesidad, pero muy grande, de una reserva de tipo social, del tejido social organizado y organizaciones políticas como Vía Libre, y ahí es una obviedad, buscando consignas y una agenda concreta que no se va a transar en el juego electoral. Creo que es posible, creo que en este plan Latinoamérica está muy madura, una parte importante de nuestras sociedades está muy madura para no transar más en función de promesas electorales que pueden ser cumplidas o no. Y en este sentido me parece, otra vez más, yo insisto, una lástima lo que ha pasado con la CONAIE, ¿no? Con la presencia del candidato Jaco Pérez, que Jaco Pérez tenía una posición pública más de centro-derecha. Y no por acaso, si leí bien, la CONAIE no apoyó a nadie y en la segunda vuelta propuso cancelar el voto nulo. Hay una situación global de tipo antiimperialista y hay una situación en nuestros territorios que yo creo que mirando por izquierda es la más importante. Ojalá tenga hecho una contribución válida. Gracias por la invitación y me quedo para el debate, la pregunta, las dudas o las contestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por la participación. En serio, estamos muy agradecidos desde Vía Libre porque aceptaras nuestra invitación. Sabemos que tú eres una persona que hace un seguimiento muy riguroso sobre estos temas, entonces pues definitivamente se puede realizar un diálogo sobre la región bastante interesante y pues que nos va a nutrir también como organización y bueno, también a las personas que estén viendo este evento el día de hoy. Voy a leer por ahora algunos comentarios que nos han dejado, haciendo la claridad que va preguntas hasta el, pues, del evento.
Víctor Choc, bueno, nos saluda, buena actividad, saludos a Vía Libre y a Bruno desde la región chilena. Muchas gracias por estarnos viendo. Salud, compas. Y bueno, ya viene otra pregunta, entonces voy a dejar hasta ahí. Ahora daré paso a nuestra compañera Lu. Ella va a presentar un documento que construí como organización en una asamblea que tuvimos, entonces pues también de un trabajo colectivo muy interesante que esperamos servir como aporte en la situación actual que estamos viviendo. Bueno, a mí un poco se me complica la labor porque el documento es extenso, digamos que las reflexiones son bastante detalladas acerca de una situación general que vemos en el continente, en América Latina, durante el 2020, pero asimismo como en específico en cada país. Algo que sí podemos identificar son dos cosas, digamos. Primero, digamos, unas tendencias generales que pues marcan a la región y eh, a, también marcan al mundo, pero a la región de una manera muy particular. Y asimismo, digamos que respuestas que se han dado frente a, pues al elemento, digamos que predominante dentro de estas tendencias generales, que es la pandemia del coronavirus. Solo como para contextualizar un poco, pues creo que es claro, la, la, la pandemia se hizo evidente en el continente latinoamericano a comienzos del año pasado, con el primer caso en febrero en Brasil y un mes después, digamos que con las políticas de la mayoría de los estados dentro del continente latinoamericano de confinamiento y otras medidas para retener la crisis. La manera que estas políticas se desarrollaron, digamos que constituye en este momento un factor digamos que de una política muy indiferente hacia las consecuencias, por lo menos las consecuencias en términos de vida que ha traído la pandemia. La región en enero de 2021 sobrepasó las 600.000 muertes y dentro de la región hay países con una cantidad masiva de casos y asimismo muy numerosas muertes. Es conocido pues el caso del país de Brasil, que al momento tiene alrededor de 13 millones, 14 millones de casos y 362.000 muertes, lo cual es aproximadamente el 12% de las muertes a nivel global y el 10% de los casos a nivel global. Un número de muertes demasiado grande. Igual estamos hablando también de los casos de Colombia, Brasil, Colombia, Argentina y México. También son países con un número muy elevado de países relativo de casos relativo a los casos de los demás países del mundo, con alrededor de 2.200.000 casos cada país y con muertes, también números de muertes muy elevados, particularmente Brasil, pero también México con 210.000 muertes aproximadamente. ¿Qué es lo que sobrepasa pues, los 200.000 muertes junto con Brasil? Lo que hace que, bueno, eso es como una de las primeras dimensiones de la situación sanitaria, ¿no? Tenemos el problema de que causa muertes y que tenemos, digamos que, gobiernos, por un lado, indiferentes, negacionistas, es el caso de Brasil, pero desafortunadamente también el caso de México. Lo fue en un inicio el caso, pues, digamos, un poco subestimado y todavía
sigue a la actualidad el subestimar digamos que el efecto mortal de este virus, pero también, digamos, con reaperturas aceleradas, medidas insuficientes, entonces que agravó la situación sanitaria en el país, colapsando centros médicos un poco insuficientes desde antes, en países, digamos que, por ejemplo, una situación crítica en Brasil y Ecuador en la primera parte de 2020, Colombia y Perú en la segunda parte de 2020 y Argentina tras la reapertura y pues en casos muy específicos, en, en tiempos muy específicos en toda la región. Las medidas, la sola crisis tiene un impacto considerable en la economía, así mismo como las medidas para frenarla, que son medidas de confinamiento, cierre de fronteras, entre otras cosas. Lo que hizo que en la región hubiese una contracción económica considerable, del 7.4% del PIB, en general, en toda la región. Luego, pues esto es un promedio. Hay unos países más afectados que otros. La contracción en el caso de Brasil fue del 4% en el PIB. Asimismo, la región ya muy afectada por el desempleo y la informalidad es al momento la región más afectada, pues al cierre del 2020, la región más afectada por el desempleo, con aproximadamente 41 millones de desempleados. 41 millones de desempleados, que es como la población de Colombia en desempleados en toda la región. Y una tasa inicialmente del 10.6% y a finales del año del 13%. En el caso de Colombia, una tasa súper alta que se estima en el 20%. Luego, pues los datos varían dependiendo de eso. Entonces, es una situación que digamos que en una región ya empobrecida terminó, bueno, contribuyó a hundir al continente pues en la pobreza. Pero pues también vemos, digamos, precariedad laboral. Otra cara de la pandemia es que hace evidente y salen a flote muchos problemas sociales, principalmente problemas relacionados con los trabajadores y las trabajadoras y en general los sectores trabajadores. Por eso vemos, digamos que en medio de la pandemia, movilizaciones considerables de trabajadores en el sector de la salud. Por ejemplo, en el Cono Sur, en Chile, vemos unas huelgas al final del año 2020, pero también en Paraguay y Uruguay, y conflictos en México, Colombia y Perú. Movilizaciones, por ejemplo, de trabajadores ultra precarizados, por ejemplo, los trabajadores de las, entre comillas, economías colaborativas, como los trabajadores domiciliarios de las aplicaciones. Entonces, digamos que también hay una organización de parte de estos sectores en respuesta a las condiciones de trabajo agravadas por la situación, pero ya graves, ¿sí? Graves por, digamos que, la liberalización económica de los 90, pero también todas las políticas neoliberales del siglo XXI. Cada vez, digamos que menos garantías para los trabajadores y trabajadoras, problemas, digamos que relativos a la pensión, el costo de vida, condiciones laborales, etcétera. Y pues esto se hace bastante evidente. También hay un problema también de infraestructura, ¿no? Que la privatización, por ejemplo, del sistema de salud, en el caso de Colombia, la semi-privatización del sistema de salud llevó asimismo a la precarización del sistema de salud, al cierre de hospitales, a la falta de presupuestos, etcétera. Y con ello, la situación de los trabajadores de la salud empeoró. Y pues estas fallas y estos problemas que, por ejemplo, el sistema sanitario y de salud tienen y han tenido, gracias a esas políticas se hace más evidente
cuando se recurre con mayor frecuencia pues a estas instituciones, y estas instituciones no tienen la capacidad. Hay unos casos excepcionales respecto al impacto del COVID en América Latina, por ejemplo, Uruguay, Surinam, Guyana, con menos de 200 muertes, pero digamos que la tendencia general es negativa. Igual en términos económicos. Algo que también es como un dato que yo creo que no se tiene mucho en cuenta, y es las muertes por millón de habitantes, que es, por ejemplo, en el caso de Brasil, altísimo, son 63.000 muertes por millón de habitantes. Es una pandemia que cobra muchas vidas y es muy difícil de contener. La crisis fue mundial, digamos que el PIB de creo que todos los países, con la única excepción de China, tuvo una tendencia de contracción y no crecimiento. China sí creció. Y entonces pues hubo una caída mundial en la producción, en el consumo y en la inversión, que claramente nos afecta a nosotros como países exportadores de materias primas y que extraen también recursos mineroenergéticos, entre otras cosas. Eso es como un lado del análisis, pero por otro lado tenemos como, digamos que las tensiones políticas dentro de los países y en la región, digamos, una tendencia que se puede decir que es general respecto a las movilizaciones sociales y lo que tiene que ver con la organización de las personas, es un poco movilizaciones marcadas por ser respecto, digamos, que a las elecciones y a la política formal, pero asimismo respecto a los recortes en presupuestos, a los ajustes, en especial, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, movilizaciones estudiantiles, digamos, con bastante apoyo del sector estudiantil, movilizaciones, digamos, que en reacción a la brutalidad policial, y movilizaciones, digamos, que feministas, de mujeres y disidencias de género, y de movilizaciones antirracistas, como vimos en el caso de Brasil. Movilizaciones feministas se presentaron en Honduras, en Nicaragua, en México, digamos que con las banderas en común en contra de los feminicidios y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias, pero también en Argentina masivas, digamos que movilizaciones en las calles que lograron, digamos que presionar para que se aprobara el proyecto de legalización del aborto que estaba en la rama legislativa. Asimismo, pues digamos que unas protestas que vienen o algunos resultados de movimientos previos, es el caso de Chile con la reforma constitucional, digamos que fue presionada por las movilizaciones del 2019, luego no necesariamente un producto necesario de ellas, en el sentido de que las movilizaciones no se agotaban a la reforma constitucional, sino que pues presionaban por otras demandas y pues en contra del gobierno de Piñera. Eso por un lado. También tenemos, digamos que las movilizaciones que continúan desde el 2018 en Haití, que a partir de noviembre del año pasado hasta ahora se volvieron otra vez masivas y muy recurrentes. Son de huelgas generales y movilizaciones grandes casi que diariamente. Esta vez pues inicialmente fue por un ajuste en el precio del petróleo, de la gasolina, pero y también el manejo de los digamos, de los presupuestos,
pero pues también adquirieron, digamos que un carácter antigobierno, el gobierno de Jovenel Moïse, y un carácter antiimperialista también, ¿no? Como de la injerencia de Estados Unidos en Haití. Estas protestas, digamos que con unos resultados más bien pues unas respuestas muy negativas, y mucha represión mortal, pues con muertos, hay creo que aproximadamente 200 muertos, 187 muertos a la fecha. Digamos que es un problema considerable en la región y es un digamos que país al cual no se le presta mayor atención. Esos digamos que son cosas que han venido de antes. Tenemos, digamos que unos cambios respecto, digamos que electorales. Recientemente se eligió presidente en Ecuador. Como pudimos ver, las elecciones le dieron como pues victoria al candidato de derecha, ultra neoliberal, que pues venció a un rival más que correísta, digamos que esa tendencia. Luego, como mencionó el compañero, una abstención altísima y además, pues la diferencia entre los candidatos no fue sino de 5 puntos. Del mismo modo, a finales del 2020, elecciones en Bolivia, unas elecciones muy presionadas por movilización social, especialmente movilización de sectores a favor del MAS, y que logran poner a Luis Arce del MAS otra vez en el poder, al MAS otra vez en el poder, esta vez en cabeza de Luis Arce, que es, digamos que, pues del país, del partido de Evo Morales, en contra de la persona que estaba de facto por la dictadura, del golpe de Estado, perdón, del año anterior. Un golpe de Estado, digamos, con mucha censura, con mucha represión, etc. Pues tenemos algunas continuidades también respecto pues a quienes detentan el poder. Por un lado, Daniel Ortega, del Movimiento de Liberación Sandinista, que, sí, digamos, con su política completamente represiva, entonces, cárcel a los opositores, expropiación de los bienes de las ONGs, desplazamiento de indígenas y con, digamos que una especie de resistencia ofrecida por la población civil. En Honduras, digamos que el presidente de derecha, que está desde, digamos que, pues desde un punto de inflexión, yo diría, en la política de Honduras, que fue el golpe del 2019, y a partir de eso, pues los gobiernos de derecha, cristianos, evangélicos, y pues en Venezuela, el gobierno autoritario de Maduro, con el PSV, que entre las cosas que hizo fue disolver la Asamblea Constituyente. Y las elecciones internas de la Asamblea Nacional con mayorías. Pues obviamente, digamos que elecciones proclamadas como ilegítimas por parte de la oposición, pero digamos que no le quita, digamos que pues el hecho de que se hayan materializado y pues esa continua oposición, que es reconocida por digamos que el aliado imperial, que es Estados Unidos, y los gobiernos derechistas de la región, y de centro. Ahí se me olvidó mencionar que en la parte
movilizaciones feministas, pues el caso de México también, digamos, en contra de los feminicidios y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y pues por último mencionaría, digamos, que las crisis políticas en El Salvador y en Perú, que son unas crisis, la crisis política de Perú que lleva desde el 2019 y el año pasado, el 2020, pues digamos que tiene el hecho importante de la destitución de Vizcarra por parte del Senado. Y pues algunas otras movilizaciones, en Ecuador movilizaciones estudiantiles, pero digamos que particularmente en Chile, digamos que en Chile y en Colombia, en Chile, movilizaciones como en solidaridad con los presos políticos mapuches, y en Colombia algunas movilizaciones como antibrutalidad policial por parte de la juventud, y algunas movilizaciones digamos que en continuación del paro nacional del 2019, que ahorita digamos que pues en su momento enfrentaron un fenómeno que se agudizó en el país actualmente, que es el politicidio de lideresas sociales, eh, sindicalistas, líderes indígenas, negros, exguerrilleros, exguerrilleras, defensores de derechos humanos y digamos que activistas en favor de los tratados de paz firmados en el año 2016. De hecho, con una propaganda muy de este gobierno de ultraderecha muy en contra del tratado de paz y de la posible paz con el ELN. Yo creo que dejaría ahí, ¿no? Es como un resumen muy brusco de nuestro análisis de coyuntura, digamos que con el énfasis en la pandemia. Bueno, gracias Lu también por socializar un poco los aportes que hemos construido desde la organización. Queremos agradecer a todas las personas que aún nos continúan viendo, que nos están acompañando. Les recordamos que este es el momento en donde nos pueden dejar preguntas, aportes, pueden contar un poco qué está pasando en otros países, en Chile, bueno, en Uruguay, qué sé yo. En serio nos sirve como aporte pues para generar como este diálogo latinoamericano. Antes de pasar a leer las preguntas, quisiera hacer unas pequeñas cuñas. La primera es que estén pendientes de nuestra página de Facebook, porque próximamente bueno, en nuestro blog, porque próximamente va a salir nuestro boletín. Y también haremos pública la cartilla sobre análisis de coyuntura, en donde van a poder leer, digamos, con más calma los aportes que hemos construido desde la organización y pues nuestra lectura pues en este momento. Voy a leer por ahora una pregunta que nos dejó también Víctor de Chile, y dice, esta pregunta va para Bruno. Frente a este escenario que plantea Bruno, ¿cuál va a ser el rol de luchas como la de la autonomía indígena, las luchas feministas y aquellas por la defensa de los territorios contra el extractivismo en la configuración de la lucha de las clases en el continente? Wow. Bueno, primero que me está escuchando. Primero que yo entiendo, gracias Víctor por la pregunta, que ustedes que están en una organización política son las personas que tienen línea política. Yo, en mi modesta posición de apoyo, puedo leer o intentar leer lo que está ocurriendo, pero no tengo condición de respuesta. De mi parte, con mucha modestia, yo veo dos fenómenos que van al encuentro de lo que habló Víctor. Eh, los territorios son una situación muy relevante, no solamente en nuestro continente, pero en todas las partes, ¿no? Pero nuestro continente más, porque las balanzas comerciales de nuestros países cada vez más dependen de monocultura de exportación, de
minería, de extractivismo, como dijo el compañero. Al mismo tiempo, tenemos las mejores experiencias sociales, yo entiendo, o las más fructíferas, que generan un tipo de poder desde abajo, de poder social, que pasan por los territorios ancestrales, quizá muchas veces también originarios. Entonces, por ejemplo, una situación que uno mira desde afuera a la costa caribeña de Nicaragua, como fue dicho. Si por un lado el llamado canal transoceánico, interoceánico, por el lago Cocibolca, por el lago Nicaragua, sería importante para romper con el monopolio de la seguridad del sistema Caribe Antillas por los gringos, por otro iba a implicar un traslado territorial y un crimen ecológico terrible. ¿De qué posición estamos? Seguramente que siempre con los territorios, aunque sea que genere un problema de tipo económico a los países. Este grado de madurez creo que ya llegó, ¿no? Otra situación muy importante, ¿no? Yo acompaño un poco de economía internacional y uno mira que con la pandemia las commodities dieron un salto inflacionario en escala mundo. O sea, no es que trabajo remoto soluciona todo, es mentira. El trabajo remoto no soluciona y como dijeron ustedes en su documento, muy importante, muy interesante, muy rico, trae contracción económica. Y la contracción económica en el plano mayor también implica una inflación de alimentos una vez que los alimentos están comprometidos con el mercado internacional. ¿Qué va a pasar? Una presión mayor, aún mayor, sobre los territorios. No sería necesario ni siquiera en economía capitalista. Bastaría que los gobiernos trataran de organizar dos precios, un precio externo de venta y un precio interno para la alimentación, y fueran garantes, como eran los tiempos de las industrias, la industrialización por sustitución de importación, garantes de la industria local, que los neoliberales llaman de industria con pereza, industria antigua. ¿Por qué digo eso? Porque yo acompaño un poco desde Brasil la agricultura familiar y campesina y ya no hay más fondos de inversión, ni garantía de precio, ni stock regulador para los alimentos sin veneno al consumo interno brasileño. Yo supongo que esto ocurra en una gran parte de nuestros países. Por consecuencia, la defensa de los territorios, de los recursos naturales que no son renovables, son, pero ni que hablar, son un eje estratégico de si queremos tener algún futuro como sociedades, quizás sociedades socialistas, ¿está bien? Ah, pero Joe Biden y los gringos defienden la ecología en Latinoamérica y hacen polución en sus países. Bueno, hay veces que hay una confluencia de agendas, pero por ejemplo, Trump salió de el Acuerdo Mundial del Clima, que la China entró y la China era la mayor poluidora. Hay confluencias en el plano internacional que van al encuentro de los territorios, desde que los territorios tengan garantías de políticas públicas. Y estas garantías no son aseguradas por promesas, las garantías son aseguradas por pelea, y pelea brava, que capaz que sea la mejor condición que tenemos en Latinoamérica, que no somos sociedades sectarias, chauvinistas, o poco sectarias, poco chauvinistas. No tenemos divisiones sectarias entre nosotros, aunque exista racismo estructural y origen y herencia maligna de la colonización, y se puede atar, ¿no? Entrelazar luchas de distintos tipos. En este sentido, creo que, como habló el compañero Víctor, los territorios y sus poblaciones terminan siendo la parte más rica, la reserva estratégica de nuestras sociedades para buscar una otra sociedad que combine tecnología, avances científicos y formas originarias, o por lo menos sin veneno de vida, y encarar el mundo de consumo de una forma más responsable, yo diría. Al mismo tiempo,
de forma inmediata, una lucha absurdamente importante, garantir que los territorios produzcan alimentos sin veneno, saludables, salutares para las poblaciones más empobrecidas de nuestro continente. Esto es para Cher. Sería mi modesta contribución. Muchas gracias, Bruno. Igual, efectivamente, es una pregunta muy pertinente que tenemos que seguir pensando en las organizaciones políticas y, por supuesto, también dentro de los movimientos sociales. Antes de pasar a otra pregunta que nos hacen, quisiera ver el comentario de Camila que dice: gracias, compas, muy pertinentes estos diálogos de cara a la realidad latinoamericana. Bueno, otra pregunta que es abierta la puede responder Bruno, Lu o ambos o ambas es: saludos, ¿cómo analizan el estado actual del giro a la derecha y el nuevo progresismo en la región? No sé quién quiera responderle. Puede ser la compañera primero para no hablar siempre y vamos retornando. Puede ser. Me parece perfecto. Bueno, sí, de acuerdo. Bueno, Eh, bueno, primero como, digamos que de manera de contextualización, para el cierre del año pasado, digamos que estamos enfrentados, digamos que la realidad política latinoamericana estaba constituida por 10 gobiernos progresistas y 15 gobiernos de derecha. Claramente, digamos, estas categorizaciones siendo muy ambiguas, muy amplias, porque qué entendemos por progresistas y qué entendemos por de derecha, ¿no? Por ejemplo, uno de esos gobiernos progresistas siendo el gobierno de López Obrador en México, con Morena, pero digamos que es relativamente progresista, digamos, en respecto a los antecedentes y al contexto político de la política de partidos en México, pero digamos con unos comentarios, digamos, unas políticas, por ejemplo, represivas de migrantes, de las caravanas migrantes, de Honduras y otros países centroamericanos hacia Estados Unidos, en alianza con Estados Unidos, y otras posiciones con Estados Unidos cuestionables. También, digamos que una resistencia le hacen sectores como estudiantiles hacia López Obrador, digamos, por las mismas políticas. Y en general, pues no hay materialización de la agenda progresista con la que subió al gobierno, ¿no? Que es más una mediación entre sectores que plenamente progresista, como en referencia a los gobiernos progresistas latinoamericanos como previos, como el de Evo o el de Lula, pero digamos que igual, el de Evo con sus mismas resistencias, las resistencias de algunos sectores indígenas por las políticas extractivistas, y asimismo los cuestionamientos que se le hacen a Lula, digamos, de unas posiciones demasiado tibias o de centro, muy social, digamos que muy socialdemócratas, no verdaderamente socialistas, bla. Digamos, esto siempre es como algo muy controversial, la sola denominación, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, en términos numéricos, hay una mayoría conservadora. Ahora bueno, no sabemos, bueno, más o menos la situación de Perú también, pero ahora con la situación de Ecuador, digamos, un giro más a la derecha. Yo diría que lo que toca hacer es caracterizar
esa derecha y digamos que los efectos que tiene, digamos que las políticas que tiene, los efectos que tiene en la población, etcétera, es una derecha, una ultraderecha, una derecha más moderada, una derecha reaccionaria respecto a los, por ejemplo, derechos de las minorías o de las poblaciones vulnerables, o es una derecha neoliberal, o es todo, ¿sí? Yo considero que, digamos que eh, eh, respecto a política económica y en general hay una tendencia, como mencioné en el análisis, una tendencia que de hecho es previa a la pandemia, es una tendencia de ajustes y recortes y políticas neoliberales en la mayoría de los países, ¿no? Caracterizando ese avance de la derecha. Ahora bien, digamos que con sus debidos matices. También está la cuestión de eh, como pues unos sectores dentro de los países, sectores cristianos fortalecidos, eh, cristianos, fundamentalistas cristianos y pues, eh, por ejemplo, los golpistas de Bolivia, eh, cuando hicieron su golpe, con un apoyo de conservadores, ultraconservadores y pues fundamentalistas cristianos, tradicionalistas, etc. Eh, También está el caso de Bolsonaro, ¿no? Que Bolsonaro sí, siendo exmilitar, bordea lo fascista, digamos que anti minorías racializadas, indígenas, por ejemplo, en la región de la Amazonía, en otras regiones del territorio, eh, anti derechos de la población LGBT, etcétera. Entonces, digamos que ese tipo de ultraderechismo eh, y algo como Piñera, que digamos que es más bien un empresario dentro del poder, igual que en el caso del recién electo presidente en Ecuador. Entonces, la verdad, la manera que yo aporto a esa pregunta, que la verdad no creo que la esté respondiendo, pero sería como que pues hay que hacer ese esfuerzo de caracterización. Primero el debate de lo que constituye derecha y que no constituye derecha, pero asimismo la caracterización de esos gobiernos y si podemos ver una tendencia de un incremento en esos gobiernos como en un periodo de años, que, eh, que sí, yo creo que sí hay como un incremento, digamos que una derechización de la política en la región. Eh, y pues digamos que hay unos países con una tradición muchísimo más conservadora y que digamos que no vieron la luz de un gobierno progresista, como si fue el caso de, digamos que Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, etcétera, sino que como Colombia, ¿no? Siempre estuvieron en una tradición muy conservadora, ahorita con un gobierno ultraderechista, de un partido ultraderechista centro democrático, de heredero pues, de un ex gobierno no lejano, de también ultraderechista, además paramilitar, narcotraficante, etcétera. Digamos que eh, eh, es como que, digamos, toca hacer un esfuerzo, de, sí, yo creo que de caracterización de la derecha en la región, que es diversa, pero que pues en común sí tienen, eh, yo diría que sí, esa tendencia a adoptar políticas muy neoliberales, como en detrimento de, de las poblaciones, de las clases más oprimidas y pues de las, de las poblaciones más vulnerables. No, no sé si nos quiera ayudar ahí con la pregunta también. De mi parte, no, creo que va a ser redundante, ¿no? Estoy de acuerdo con la posición de usted. Si puedo agregar algo que puede ser, tiene algún grado de interés,
y eso daría para un otro debate. Son dos situaciones distintas pero complementarias, ¿no? Primero, y creo que es un fenómeno muy importante en Brasil y aún más en Colombia, como hubo un recambio de posicionamiento o un avance de posicionamiento de cristianismo por derecha, con los pentecostales, neopentecostales, teología de la prosperidad, y un recule de la teología de la liberación y de amplias bases sociales que tenían vínculos cristianos, en su gran mayoría católicos, ¿por qué no? Pero estaban muy metidas en la lucha social y la lucha por veces de tipo revolucionaria como fue en Centroamérica en los años 80. Este recambio, esta formación del tejido social, entre tejido social latinoamericano es fundamental. Ustedes fueron muy felices cuando dijeron, por ejemplo, Honduras, Guatemala, una parte importante de El Salvador, Brasil, ¿por qué no? Tiene vinculación directa con una agenda de costumbres que no era tan por lo menos no era tan retumbante en nuestros países. Ha llegado por izquierda y ha también una contrarrespuesta de estas políticas de reconocimiento por derecha. Y una otra situación también que es un reflejo de lo que ocurre en Gringolandia, ¿no? Yo hago una broma macabra del Hamburguestán, que sería Estados Unidos, una reproducción de la derecha del Partido Republicano en sus formas más variadas y su tropicalización que ocurrió en Latinoamérica, en especial en Brasil. Y ahí creo que, con mucha modestia, si un día tiene interés, no solamente yo capaz que no soy tan apto, pero mucha gente de aquí, muy cercana a nosotros, tiene estudios importantes de la conformación del apoyo popular y apoyo de clase dominante al, infelizmente, presidente Jair Bolsonaro. Una comprensión que no solamente el golpe de Estado, la fraude por WhatsApp, todo eso ocurrió, pero cómo se llega a un apoyo de Bolsonaro que no baja de 25% y que entrelazamiento tiene Bolsonaro con la llamada defensa del hombre común. El hombre común sería un tipo de mi edad, 40 y algo, 50 y poco, muy conservador, un estúpido, un tipo que sería tirado para payaso sin gracia en los almuerzos de familia, cuando la familia come junta. Y es este demente que está espejado en el cretino que es nuestro presidente, ¿no? Para uno que llenaba la boca para decir a amigas y amigos colombianos que Uribe es narco y paraco, bueno, Bolsonaro también es paraco, aunque no se prueba que sea narco, paraco seguro que es también. Sería eso. Hola, creo que se cortó la conexión con Ale, ¿no? ¿Estás ahí, Aleja? No sé. Bueno, con ustedes, vamos adelante o como quieran. No sé si Cami estés por ahí como para... Ok. Bueno, entonces como no está Cami, entonces... eh, eh, entonces yo creo que, digamos, nuestra moderadora murió, entonces voy a hacer yo el cierre del espacio. Eh, no sé si salieron más comentarios, pero yo creo que Creo las que no. preguntas fueron bastante, bueno, las preguntas fueron buenas, las dos preguntas, que fueron apenas dos. Eh, yo creo que pues hay muchísimas cosas por discutir, o sea, para nosotros es un honor como tenerte a ti aquí Bueno, dice a nada. ti Bruno aquí pues en este evento en vivo, porque los aportes digamos que contribuyen bastante en parte a nuestra formación y a la manera en que digamos que construimos nuestros análisis, pero también son aportes como importantes
para tener una perspectiva de análisis sobre toda esta información que nos llega de la situación en el continente latinoamericano, tan variada, tan compleja, tan diversa y pues tan difícil de acercarse, ¿no? Entonces, pues agradecerte por la participación desde Vía Libre. Y pues desde Vía Libre les invitamos pues a ustedes, los que nos están viendo, a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, que se está transmitiendo este evento, pero también en Twitter nos encuentran como Vía Libre. Ver nuestro sitio web, grupovialibre.org. Ahí ustedes pueden ver todo el material que tenemos, sea de formación anarquista, de divulgación, de propaganda, etc. Y sí, pues que estén pendientes al boletín que vamos a sacar. Ahí ya te vimos, Aleja, no sé si tengas algo que complementar. Hola, mi internet murió en este momento. Sí, quería hacer unas pequeñas cuñas para que, por un lado, sigan la página de Mujeres en Lucha, la organización feminista libertaria. En este momento están lanzando un podcast que habla sobre estilo de pedagogías feministas, entonces también es un muy buen aporte que nos puede dar luces pues para la situación actual. Y también que próximamente, más específicamente el 21 de este mes, 21 de abril, la Coordinadora de Educación Popular en Lucha, de Procesos de Educación Popular en Lucha, va a sacar un evento sobre investigaciones actuales, sobre proyectos y universitarios populares, entonces también es algo muy interesante poder acercarnos a estas experiencias. Y quería decir que efectivamente algo que decía Bruno sobre la importancia de seguir profundizando en los análisis, sobre todo como preguntarnos el por qué una parte significativa de los sectores populares apoyan a la derecha conservadora, es como pienso en el caso de Colombia, entonces estaría buenísimo si también nos puedes compartir esos documentos, sin duda es algo que tenemos que seguirnos pensando, y más pues en esta situación actual en donde pues la crisis económica y la precariedad alrededor de la vida, además de la emergencia climática, pues va a agravar cada vez más las problemáticas sociales. Entonces, pues muchas gracias también por acompañarnos. Les recordamos, próximamente vamos a publicar nuestra cartilla en donde van a poder leer todo el documento. Y bueno, cualquier aporte, crítica es totalmente bienvenida. En serio, hacemos públicos estos eventos porque nos parece importante generar diálogos y así poder pues tener una mejor y más eficaz praxis política. Entonces, muchas gracias y próximamente pues estén pendientes de nuestra página por si hay un próximo evento. Y arriba las que luchan. Sí. Y arriba las que luchan. Arriba las que luchan. Dame un minutito nomás. Yo quería... no va a revertir la condición del compañero, pero homenaje para uno que está peleando en contra de la COVID, un amigo de toda la vida, un compañero de todas las luchas, Daniel Sosa, del Uruguay, militante histórico de la Federación Anarquista Uruguaya, conocido como el Momo, que yo me informé ayer que está en condiciones de salud bastante delicadas y ojalá el Momo salga de esta y puede meter patada en mucha gente otra vez más que no sirve para nada y que el Momo no se vaya. Y muchas gracias por la invitación. Sería para eso nomás. Por Daniel Sosa que sobreviva y siga con nosotros. Bueno, desde acá, desde Colombia también mucha fuerza. Ojalá el compañero pueda superar el COVID, que ha sido sumamente difícil. Por último, para cerrar, voy a leer el último comentario que nos hicieron. Nos escribe Hugo. Saludos desde El Salvador. Acá estamos a días de perfeccionarse una nueva dictadura debido a que el partido oficialista, dirigido por un fascista mesiánico, ha obtenido la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que se traduce en el control de los tres poderes del Estado. Pues mucha fuerza en El Salvador, hay que generar diálogos y lucha social por toda América Latina para afrontar la crisis actual.
Muchas gracias por la participación y pues nos estaremos viendo en el próximo evento.